Hola Marisol, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú, Leo? Bien, bueno, por fin lo logramos conectar. Sí, Oye, logrado. no es que yo te haya dado la suerte, ¿ah? Pero está llena de pega, está llena de Así trabajo, es. mucha cosa. Sí, tal cual, tal cual. Así que se agradece tener esta peguita, pero sí, estamos bien a full, así que nos No, había costado concretar. Sí. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eso es bueno. Bueno, a lo que vinimos entonces, en esta serie de conversaciones con mis ex alumnos, que me parece que es algo único y bastante, muy profundo, muy bonito, porque hay mucha gente que está viendo estos videos y la verdad es que lo que se dice es lo que se ha hecho y es lo que se hace, básicamente. En el sentido de cómo las personas llegan, digamos, a este espacio, eh, de alguna forma se ven interesadas, lógicamente, por sus propias búsquedas, de pronto llegan acá y se dan cuenta de muchas cosas más y finalmente sus vidas, entre comillas, algo se ve transformada en positivo y es donde estas conversaciones nos están mostrando un poquito eso. Entonces, me gustaría mucho que habláramos, querida, sobre tu propia experiencia con el curso y cómo eso de alguna forma te abrió camino a otros niveles de pensamiento creativo, sobre todo. Tú como psicóloga, además, entre otras Tal cosas. cual, tal cual. Cuéntame un poquito, ¿cuándo partiste? ¿Cómo te acordáis más o menos el año, etcétera? Mira, a nivel de año, yo te diría que tiene que haber sido tipo 2018 por ahí, Ya. más o menos, calculo. Y la verdad es que yo estaba en un proceso de que estaba harto, lo artístico mío estaba más ligado a la actuación. Ujú, Y desde esa vereda derivé mucho en esto de la psicología también, en que me empezó a picar el bichito por la estructura de los personajes ujú, y también el tema de escribir. sí, Y yo dije, ya, voy a ver de tomar quizás algún curso, pensando un poquito, no sé dónde encontrarlo, vamos a buscar, qué sé yo. Y a mí la verdad es que en paralelo siempre me ha gustado mucho más el misterio, el terror, pero yo dije, desde el desconocimiento, dije, ya, si tomo un curso así de plano, de escritura, de guión, yo dije, eventualmente es lo mismo, hasta que justo di con tu curso y dije, chuta, quizás esto es más preciso, démosle, po. Y ahí veamos qué pasa y vemos cómo derivamos el camino después, si me gusta, no me gusta. Entonces, en realidad, este fue como el curso, como la punta de lanza de todo lo posterior, en el sentido de que se ven muchas cosas que efectivamente guían la creatividad de uno, no solo desde la creatividad como desde lo más técnico, ¿no es cierto? Que también tiene el curso, sino también desde esto de cómo inspirarse, que uno de repente, ahora me es como más obvio, pero en su minuto uno no lo ve, po. Desde la falta como teórica, uno no lo ve y ahora sí lo veo. Y eso derivó que en el fondo me diera cuenta que en realidad mi beta era como la escritura de terror, porque en realidad si tú me ponías en otro contexto, me decía, oye, escribe, no sé, comedia o escribe algo romántico, como que no llego, pero sí lo de terror me fluye. Y desde ahí en el fondo, y que también tú estuviste en mi proceso acompañándome, hice un magíster en guión y dirección cinematográfica en plena pandemia, lo hice en el fondo era de España, todo virtual. Y claro, siempre mi idea, y que de hecho yo te lo he dicho mil veces, pero por tiempo, bueno, ahí está el tema, me encantaría poder efectivamente hacer desde mi vereda también algún curso más ligado a hacer este match con la psicología, ¿no es cierto? Desde la estructura de personaje a nivel de, oye, los psicópatas, los narcisos, que están muy ligados también al terror. Entonces siento que es algo que desde afuera se puede ver muy como quizás nada que ver con la psicología, pero la verdad es que tiene mucha relación para que un personaje sea creíble y siento que este curso me hizo como el clic a nivel de creatividad, como también de entender de, oye, en verdad tiene súper harta relación y pueden ir súper de la mano. Entonces fue como una develación, la verdad. Bueno, sí, también para mí lo fue, porque en definitiva justamente nos encontramos casi todos en esas búsquedas. Yo recuerdo que, bueno, tú entraste justo cuando yo estaba prácticamente terminando lo que era Cinema Fantastic, que era mi academia de cine fantástico y terror que yo tuve antes.
que estuvo 4 años eso activo, y yo justo más o menos termino en ese tiempo y empiezo netamente a dedicarme, principalmente yo, a todo esto, dejando un poco esa idea de academia de lado para poder abocarme netamente en lo que tenía que ver con el guión, con la dirección, la producción y principalmente esas tres, pero también estética, por ejemplo, que estaba muy ligado con lo demás. Entonces, claro, estábamos todos un poquito en esa búsqueda y ahí nos encontramos y recuerdo que fue muy agradable, obviamente, tener esas conversaciones que tuvimos. Mira, todavía tengo, por ejemplo, mira, hoy día, de hecho, hoy día hice una clase a una chica que estoy preparando es una chica chica, tiene 18 años y se va a Canadá a estudiar cine, entonces la estoy preparando Buena. y vive cerca de mi casa, entonces se hace presencial, pero principalmente hoy día los cursos son online. Pero mira, me acordé de ti justamente porque tengo todos estos, Ah, claro, las fotos que veíamos para la inspiración. claro, todas estas fotos antiguas, ¿no? Todas estas cosas que yo de repente, en la locura máxima, digamos, yo les dejaba en las mesas, digamos, entre los cafés, entre los pastelitos y todo eso, porque nos juntábamos presencialmente en ese tiempo antes de pandemia, imagínate, 2018, Claro, tal cual, sí, con estas ideas de, ok, busquen entre todo esto la historia para empezar a escribir. claro. Entonces me acuerdo que tú fuiste muy perspicaz en ese momento y claro, empezaste rápidamente a explotar lo que rápidamente después derivó en muchas otras cosas más, sobre todo en ese guión, digamos, que escribiste en donde se mezclaba un poco el thriller, el terror, la psicología, todo lo que tenía obviamente que ver con lo que tú estabas buscando. Y me acuerdo que lo entendiste muy bien, sobre todo el proceso de creación de esta historia, la sinopsis argumental, las primeras ideas, digamos, con la historia base, y luego meterse de lleno en el guión. ¿Tú te acuerdas más o menos cómo fue esa experiencia para ti? Porque para mí es más claro, por decirlo así, ¿no? Siempre de alguna forma soy como el coescritor fantasma que está atrás empujando, pero ¿cómo fue para ti? Sí, mira, o sea, yo me acuerdo bastante por esto mismo que fue como en el tema de escritura, igual fue como un antes y un después. Entonces, me acuerdo bastante que yo, la primera clase, llegué muy así como, chuta, qué nervio si nos hacen escribir algo porque nunca he escrito. No sé si soy buena o mala, o sea, ni siquiera era un tema de saber de algo a nivel como de nada. Entonces, desde esa vereda fue como, qué nervio, pero ahí con estas, como todas estas inspiraciones que tú nos hacías ahí en la mesa con la foto, con la música y todo, siento que para mí fue como con este como direccionamiento que tú dabas, como un fluir de sensaciones, emociones, pensamientos, y de ahí en adelante, tanto en el periodo del curso como por mucho tiempo. Ahora la verdad es que por un tema de tiempos lo he dejado un poco, pero antes yo estuve muy como con ese switch de estar conectada y estar con esa como, entre comillas, tarea mental que tú también nos inculcaste de andar con un cuadernito anotando. Ahora de repente, cuando se me ocurre algo, lo anoto en el blog de notas en el celular, qué sé yo, pero antes yo tenía materialmente mi cuaderno y de repente se me venía algo a la cabeza y ¡pa! Anotaba. ¿Cachai? Entonces, Alerta, no, alerta creativamente siempre. sí, tal cual, ¿no? Y también de repente veía, no sé, po. Y en ese sentido yo siento que ese periodo, no sé, te miento, desde el 2018 hasta, no sé, tiene que haber sido hace poco, porque en el fondo en la pega que estoy ahora es un poquito más demandante, pero hace, no sé, mucho tiempo andaba en esto como de andar como captando estímulos y que eso también como que lo aprendí en el curso, porque al final todo puede derivar en un material, así que uno dice, ay, ese gesto, ay, ese, no sé, ese color, esa dinámica. Entonces todo eso derivaba en el fondo en como que todo al final podía ser inspiración. Aparte más encima, que yo esta parte no sé si en algún minuto te la comenté, qué sé yo, pero en esto que yo terminé el magíster en guión y dirección cinematográfica, ya empecé a estudiar periodismo. Y estoy en proceso que ahora tengo que hacer como en el fondo como portafolio final, qué sé yo, y tampoco lo he hecho por tiempo, pero también pues tú tuve un ramo que era de audiovisual, y siendo que no era enfocado en terror, porque era realista, es desde la vereda periodística, como que ahí de nuevo afiné como ese ojo de que, oye, cualquier cosa puede ser como inspiración para no solo ver lo superficial, sino que ir más allá. Yo creo que eso fue también como algo clave de no ver lo superficial, sino que ir más allá, porque todo puede ser pulido eventualmente una idea.
claro. Entonces, eso yo creo que fue súper como como de las cosas que más recuerdo a nivel como que me quedó posterior al curso. Sí, de hecho, es una conversación que tengo todo el tiempo, digamos, ¿no? Y hoy por hoy, en donde estoy lleno de alumnos, digamos, de todas partes, digamos, de México, de Chile, de otros lugares también, justamente hay todo un proceso, ¿no? Porque lo hemos conversado mucho en otras conversaciones con exalumnos también, como que venimos seteados con la literatura clásica o la novela o el cuento o la poesía, por ejemplo, por decirte algo, ¿cierto? Literatura full, 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 pero la literatura audiovisual, o más bien el guión audiovisual, o cómo escribir o cómo leer audiovisual es totalmente distinto en ese sentido. Hay algunas cosas que se entrelazan como las palabras como organismo y funcionales, digamos, a lo que estamos desarrollando, pero es totalmente distinto. Entonces, la descripción es distinta, la profundidad, las capas son distintas. Entonces, nunca una primera versión es la adecuada o la indicada, jamás es la primera versión. Por eso que obviamente cualquier maestro de guión o cualquier experiencia de guión te va a indicar que la reescritura es clave, ¿cierto? Y lo Claro, conversamos muchas veces. O sea, ok, planteemos esta idea, desarrollamos esto en esta primera versión, vamos a la segunda, vamos a la tercera y recién como en la cuarta, quinta ya tenemos un desarrollo más maduro y robusto. Entonces claro. creo que eso también, como por lo que tú dices, ha sido una herramienta que finalmente se quedó acá en ti y empezaste a desarrollar esas nuevas dimensiones también, ¿no? De creación. Sí, tal cual, ¿no? Y de hecho, desde la vereda también en esto de hacer este como link con la estructura de personaje a nivel como de lo psicológico y todo, después que también lo estuvimos hablando, si no estoy mal, esta como texto en el fondo, o sea, guión que salió del curso, que después se fue puliendo y todo, y que de hecho lo utilizamos para el magíster, ¿no es cierto? Yo en esto de rayar harto con el tema de la estructura de personaje, la patología desde la salud mental, hizo una precuela, así bien a lo chambón, porque no está ni terminado ni nada, pero esta precuela era efectivamente la infancia del personaje en cuestión, de cómo llegaba a ser psicópata por la sufrida infancia, y también toda esa infancia tan terrorífica se enmarcaba, valga la redundancia, en el terror, ¿cachai? Entonces, todo eso de la estructura, siempre haciendo como el match, y en eso de, claro, ir viendo como no lo superficial solamente, sino que eh, ir a la profundidad. ¿Sentiste antes de entrar al magíster que estaba ahí, te sentiste preparada y cuando estabas en el magíster dijiste, uff, qué bueno que pasé por acá o qué interesante que ya tengo este material? ¿Cómo lo enfrentaste tener esa experiencia? Sí, o sea, yo creo que al magíster no me habría arriesgado quizás si no hubiera hecho el curso, porque yo llegué al curso con mucho nervio desde la vereda y dije, era como que rico estar acá, pero era también como, ¿qué estoy haciendo acá si yo nunca he escrito? Era como así esa sensación así, chuta, qué nervio. Entonces, la verdad es que yo creo que nunca me habría metido al magíster si no hubiera hecho algo previo, que en este caso caí en buenas manos, caí en tu curso en el fondo. Y claro, y ahí también que tú estuviste apoyándome en el proceso como de título, también fue un gran apoyo desde esa vereda, como desde la asesoría, ¿no es cierto? Porque, claro, está la parte teórica, pero también está el entregable final, que era, aproveché este recurso que ya estaba medio armado, ¿no es cierto? Y se pulió para efectos de parte del certificado de título, porque parte era eso y parte que tenía que grabar una escena de Casablanca. Tenía que hacerlo lo más similar posible. Así que ahí lo hicimos también en paralelo ahí con unos compañeros de teatro, como estaba estudiando teatro también. Así que ahí por suerte fue fácil poder hacerlo, pero no, o sea, es que como te digo, yo creo que ni siquiera habría tomado la decisión del magíster si no hubiera pasado por el curso. Sí, yo me habría sentido demasiado kamikaze. Bueno, es así, ¿no? De alguna forma uno cuando es tan móvil, digamos, y cuando está tan en esa búsqueda personal de encontrar ciertas herramientas para poder explotar también ciertas áreas que uno instintivamente siente que tiene o que debe, digamos, pulir, para algo que no se sabe muy bien qué es, pero está, bye, ¿cachai? Es importante, obviamente, hacerse cargo de eso y buscar elementos que te puedan ayudar a expandirte un poquito más. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido también con el tiempo, ya son 7 años de trabajo netamente conmigo, más los otros 3, 4 años
que tuve con la academia, que ya son en total como 10 años de enseñanza cinematográfica y cada vez más especializada, es justamente pensar en eso, ¿no? En el otro, desde el punto de vista de que qué bueno, ¿no? Que exista este tipo de alternativas, porque incluso me pasa hoy en día, hay gente que no tiene chance de poder entrar a una universidad o no tiene ni el tiempo porque tiene trabajos muy demandantes o tal vez los dineros no son los ideales justamente para una carrera o para todo eso en conjunto. Y de pronto encuentran esta alternativa y la verdad es que ha sido súper lindo y sobre todo poder interactuar con gente de otras partes del mundo, con visiones distintas, con culturas distintas y que finalmente se abren también a la posibilidad de la exploración personal y también en comunión, ¿no? Que es Claro, importante. Eso es lo que hablábamos un poquito también antes respecto eh, al valor agregado, porque finalmente hay muchos beneficios y muchos valores agregados en esta propuesta de pedagogía cinematográfica, claro, pero finalmente todo se puede reducir que la gran diferencia es justamente el acompañamiento que se divide prácticamente en tres partes: clase, asesoría y mentoría. Entonces, no son solamente clases, no es como que tú pagaste un curso y estás viendo un video pregrabado, que está todo bien, claro. pero no es eso. Aquí hay una comunión justamente en pro de una historia, en pro de un cortometraje, en pro del cine, en pro de buscar también la originalidad, que eso fue una de las cosas que también discutimos mucho en esas tardes de café ahí en el Forestal, me acuerdo, cuando nos juntábamos en los cafés, cuando se podía, antes de la pandemia, y lo recuerdo con mucho cariño, creo que pasaron cosas muy bonitas. Si tuvieras que recomendar los cursos o el curso o lo que viviste, ¿cuál sería como la recomendación en cuanto a la mentalidad para las personas que les gustaría entrar? Yo creo que principalmente es en realidad llegar así literalmente con la mente súper abierta a aprender y crear, porque en realidad uno no sabe directamente lo que uno puede llegar a hacer quizás en una instancia así, porque como te decía antes, en realidad yo estaba con ese un poco también nervio como, chuta, que en verdad que voy a escribir si yo no sé si tengo pasta o no para esto, y yo venía también muy seteada con el típico terror de lo que a mí me gustaba y yo decía, capaz que voy a caer en lo mismo. Y la verdad es que desde el fluir salieron cosas súper interesantes, entonces yo creo que eso, o sea, ir como súper abierto a los estímulos y a fluir. Yo creo que eso es lo central en esto, porque si uno mismo se pone frenos o, ay, no, esto no funciona, qué sé yo creo que una instancia así es precisamente para fluir. Y desde algo que quizás en un comienzo puede ser como versión beta, ¿no es cierto? Que quizás no está tan pulido, no está tan incorrecto, al final ciertos detallitos pueden ser la clave o la llave para que efectivamente después se arme algo bacán. Mm. Totalmente. De hecho, estaba pensando justamente mientras estabas hablando de esto, de que me toca hablar con la gente, ¿no? Me toca hablar desde el principio, yo los acompaño desde el inicio, obviamente en todo el proceso de inscripción, de información, de inscripción y después clase y incluso más allá. Pero es interesante porque la gente justamente viene como con este preseteo, digamos, Mm, llamémosle así, como de la incapacidad, de la capacidad creativa. claro, Y no se dan cuenta de que lo tienen todo, digamos, para poder hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, las personas muchas veces, bueno, yo les pregunto si tienen experiencia o no experiencia audiovisual. Si tienen experiencia audiovisual, maravilloso. Y si no, está todo bien, porque estamos aquí justamente para aprender. Pero es interesante, profundamente interesante, cómo en esta metodología, por ejemplo, en el curso de desarrollo de guión cinematográfico, pasamos por procesos, ¿cierto? Podríamos decirlo así, procesos mentales, procesos profundos, en verdad, incluso encontrándonos a nosotros mismos también, ¿no? Para justamente crear esta historia de la nada y cómo va evolucionando. Sinopsis argumental y justo, pum, después nos vamos hacia el guión y terminamos el curso con un guión. Tú terminaste el claro. curso con un guión.
Sí, pues, Y sí, entraste sin saber nada, digamos, prácticamente, ¿no? tal cual. Ni siquiera sabía si iba a resultar o no. ¿Cómo te sentiste después cuando terminaste con el guión? No, o sea, yo me acuerdo que ya desde la primera clase fue como así un cambio así como un guau, así como que ahora se ocupa el concepto así como momento guau, guau. Ya en la primera clase fue como un momento guau y ya después de la última, claro, tener así como prácticamente un entregable y que efectivamente se podría grabar porque estaba hecho, pulido y tal, fue como desde una vereda de chuta, eh, se puede, con cosas tan sencillas como el tema de la música, el tema de las imágenes, cómo te llevan y te teletransportan a ideas que uno dice, chuta, en realidad no se me habría ocurrido nunca, porque yo en mi mente, en esto que, como te decía antes, el medio seteo del terror clásico, y que yo decía, chuta, mi único elemento mental, pensaba yo, es el tema de los trastornos de personalidad y todo eso, pero en realidad eso fue como, ok, sirve para pulirlo, pero en realidad el contexto, la inspiración y todo fue lo que derivó en que hubiese un guión y quedar con eso fue como, chuta, en verdad se puede y fue como una sensación de, qué rico. Y ahí también por lo mismo dije, me voy a arriesgar a lo del magíster, tiempito después. También, por ejemplo, en algún minuto me encantaría incursionar, que yo sé que quizás no tiene tanta relación con el terror, pero sí con la escritura, en todo lo que es la escritura terapéutica, que de a poquito me he podido ir metiendo, pero no tanto por tiempo, pero siendo que el terror es como catártico desde la vereda de que uno llega a un nivel de inspiración y de estar como entregado al fluir, que yo digo, pucha, desde la vereda abordándolo terapéuticamente, quizás no con el foco en terror, puede que sí, puede que no, depende de la persona, pero en el fondo desde esa línea, el fluir en la escritura, en la imaginación, no, es una experiencia, pero, o sea, inigualable, yo lo encuentro súper, es una experiencia súper enriquecedora. Oye, ¿y qué te gustaría hacer ahora? De todas las cosas que ya tienes en lista que ya vienes haciendo, porque la verdad que yo siempre que te trato de contactar, aló, ¿cómo estás? Estoy estudiando teatro, estoy estudiando periodismo, estoy estudiando la de psicología cuántica. ¿Qué se viene para Pucha, tirar? mira, a ver, ligado a todo esto, me encantaría poder retomar teatro, la verdad, porque yo justo estaba estudiando teatro cuando empezó el estallido y después se vino la pandemia. Y yo la verdad es que en pandemia me cuidé bastante. Yo estuve casi los 3 años encerrada prácticamente teletrabajando y dije no me voy a exponer a salir. Así que me encantaría retomar el teatro. Por tiempo yo lo veo como bien, bien inviable, pero me encantaría. Y la verdad es que me encantaría en algún minuto alguna de las cosas que tengo escritas, ya sea este guión, otros guiones que tengo en la mente y que no los he canalizado al papel, poder llegar en algún minuto a grabar algo. O sea, ser así como poder tener un entregable, porque de hecho, en realidad tengo dos mini grabaciones así como bien precarias, que en pandemia hubo como un mini concurso de, oye, graba la pandemia en 3 minutos. Y ¿cómo se llama? Ahí me las di de directora y a dos amigas les dije, oye, cada una en su casa hagan esto, qué sé yo tal, pero eran así cosas muy cortitas y muy desde las sencillas de grabar con celular, desde la casa, gente que más encima estaba sola, que se autogrababan, entonces, pero ahí me sentí muy directora. Entonces, la idea es poder hacer algo más como pro, me encantaría. Yo sé que ahora, como te digo, por tiempo es poco viable, pero desde esta vereda yo digo, pucha, me encantaría en realidad, quizás no escribir algo nuevo, porque me encantaría ponerle el foco en eventualmente quizás poder grabar algo. Y desde la vereda académica, que a mí me gusta hacer clases también, lo que conversamos en un comienzo y lo que conversamos también hace mucho tiempo atrás y más de una vez, de claro, poder efectivamente, oye, decir, chuta, alguien que efectivamente quiere dedicarse a la escritura y quiere efectivamente crear un personaje desde así como la patología per se, pucha, apoyar desde una vereda de así curso, asesoría, qué sé yo, pero pensando en que un personaje sea creíble desde la estructura de personalidad patológica, en este caso, que es lo más ligado al terror. Yo recuerdo que conversamos varias veces, me acuerdo una vez que conversamos hace un par de años, o un año, no sé,
sobre justamente un personaje que yo estaba escribiendo y yo te preguntaba Sí, un montón po, eh, sí, eh, sobre esto y claro, tú ahí explorando como psicóloga experta en estas áreas, digamos, de patologías incluso, porque es algo que te emociona bastante y a mí también, porque realmente es muy emocionante el hecho simplemente de escribir un claro, personaje, eh, crear ese personaje, crear su biografía, profundizar en todo, digamos, ¿no? Como en lo bueno, en lo malo, en su lado B, C, D, en todas sus caras ocultas incluso, ¿no? Es muy interesante y sobre todo, claro, se magnifica cuando estamos hablando de un personaje que tiene patologías fuertes y se transforman, claro, digamos, finalmente se transforma todo en un thriller así increíble, en un dramón, en un drama tremendo, un terror psicológico muy fuerte. Es muy interesante, por ejemplo, como La Isla Siniestra o como muchas claro, otras películas que también nos tocó conversar y analizar. Y creo que sí, o sea, creo que de hecho eh, falta mucho, o sea, falta eso, ¿cachai? Falta como profundizar, sobre todo para nosotros en este lado del planeta de profundizar en los personajes a ese nivel. Son cosas que mm, se hacen, digamos, a nivel profesional cuando uno realmente está escribiendo una obra más profesional, más trascendente incluso. Son inversiones que uno tiene que hacer en todo sentido, pero por otro lado, también hay gente que ni siquiera piensa esto, ¿no? Entonces, claro, no lo piensa porque no lo conoce o porque de repente no sabe que existe esa posibilidad, esa ventana. Y es así. claro, Y yo creo que ese curso que se puede empezar a hacer casi como una especie de workshop y claro, iniciando se puede hacer completamente y siento que es súper necesario justamente para los guionistas que estamos en esa sí, vereda, ¿no? sí. Ya, últimas palabras, porque si no nos quedan muy poquitos minutos. Últimas palabras para su público. Chuta, difícil cerrar con poquitas palabras, me gusta hablar, pero mira, yo la verdad es que pensando en el foco del curso, yo creo que la gente que quiera hacer algo y le guste esta beta, arriesgarse, porque en el fondo uno no pierde nada, o sea, por lo menos intentarlo, ¿no es cierto? Y yo creo que con eso de intentarlo uno va a abrir un montón de ventanas que desde lo cinematográfico se puede relacionar o no con nuestro día a día. Si se relaciona, es un doble clic; si no se relaciona, es un cambio de switch. Entonces yo creo que el mundo de todo lo que es creatividad es un mundo muy interesante, nos hace pensar, nos hace fluir. Entonces, de esa vereda, yo creo que si se les pasa por la mente ver alguna instancia de crear, de escribir, el curso es una súper buena posibilidad. Así que yo creo que jugársela, arriesgársela y, y tener resultados de eso, yo creo que se logran. Así que es comprobable. Estás contratada como promotora oficial Estupendo. del curso, déjame decirte. Bueno, Estupendo, me encanta. para mí personalmente fue un tremendo agrado tenerte como alumna y luego como amiga. Somos amigos, somos grandes amigos, independiente de que no nos veamos así todo el tiempo, siempre hemos tenido siempre hemos querido participar el uno con el otro en estas ideas y eso para mí ha sido muy importante todo lo que he venido levantando con el tiempo, porque hoy día se lo decía justamente a Andrea, que es una alumna que es muy bonito como uno va aprendiendo y va creciendo en el cine haciendo todo esto, porque uno decide o no ser cine, por ejemplo, en el cine, o Claro, teatro, en el teatro, o lo que sea. Lo vive de alguna forma, ¿no? 24/7 prácticamente, y no necesariamente estando filmando todo el rato, o sea, no es claro, necesario ser cineasta y estar filmando todo el rato porque eso realmente es imposible. A todos obvio. nos encantaría, pero no es así. Y otras instancias combinadas, y sobre todo estas, para mí personalmente ha sido increíble, además que uno va conociendo tantas realidades increíbles también de la gente. Y va aprendiendo también de ellos y de sus propias psicologías incluso para poder trabajar, porque todos son distintos y todos los procesos de cursos son totalmente distintos justamente por lo mismo. Y ahí me empecé a dedicar a la personalización de los cursos por lo mismo, porque Sí, cada uno es un mundo.
pero agradecerte siempre por el gesto, digamos, de querer participar, de querer acompañarme también un poco en estas ideas, en estos viajes creativos, astrales. Místicos. Que- claro. Así que nada, espero que nos volvamos a encontrar pronto, a ver si nos podemos tomar un cafecito por ahí y seguir viendo. Sí, Y ahí aprovecho de contar algunos proyectos que vienen en camino y otros que están en puerta. Así que creo que vamos a tener bastante que hacer, te lo digo. Así que prepárate. estupendo, estupendo, me encanta. Ya, po. Te doy las gracias. Un beso enorme. Cuídate, descansa y hablamos ahí por interno. Dale, Leo, gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Chao, Chao, querida. chao.